estoy yo trabajando. Muy bien. Esto es los cuadrantes, entonces Tal Ben Shahar dice vivir el momento presente sabiendo que el paso que dé hoy va a impactar mi futuro. Entonces es como si nosotros fuéramos caminando hacia una felicidad mayor, de cierta forma. Entonces lo que vamos a hacer hoy, y como yo definí la felicidad en el libro de la práctica de la felicidad, es que la felicidad es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Y cuando es una habilidad que se desarrolla con la práctica, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Muy fácil. Pues aprender herramientas para poderla poner en movimiento. Es como si fuera un músculo. Una persona puede ser muy feliz y de pronto un día dejó de practicarla y se le olvidó cómo era ser feliz. Una persona pudo nunca en su vida ser feliz y se puso a practicarla y empezó entonces a ser feliz. Entonces, la idea es aprender herramientas. El día de hoy, sobre todo, les voy a compartir por la conferencia del día de hoy 3 llaves. Son 7 llaves de la felicidad, pero les voy a compartir 3 en particular, que son las que me parecen más relevantes para lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, como les contaba al principio, pues esta conferencia la llamamos Cómo ser feliz en medio de la tormenta. Porque es que ser feliz cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, cuando uno se la lleva bien con la pareja, cuando el jefe es súper querido, los clientes llegan de forma maravillosa, las relaciones con todo el mundo están magníficas, pues ahí ser feliz está como muy fácil. Pero cuando viene COVID, cuando los clientes no llegan, cuando estamos en una crisis, cuando hay paros, entonces, ¿cómo soy feliz yo en esos momentos? Entonces, algo muy interesante y es que nosotros desde el punto de vista psicológico, todos los cambios que tenemos que hacer en la vida implican que nosotros hagamos un proceso. Y a veces a nosotros se nos olvida la importancia de los procesos y nos saltamos etapas de los procesos. Entonces, normalmente en cualquier cambio, o sea, llámese duelo, llámese cambio de vida, llámese cambio de casa, todo tiene un proceso. Y normalmente pasa por estas 4 etapas: la negación, los sentimientos, la negociación y la aceptación. Entonces, cuando uno tiene un duelo, pasa por esas etapas. Cuando uno termina con una pareja, pasa por esas etapas. Cuando viene COVID y nos toca irnos a trabajar en la casa, pasa por las etapas. Cuando nos toca salir y ahora todo el mundo está en tapabocas, nos toca pasar por las etapas. Entonces, todos los cambios en la vida tenemos que pasar por esas etapas y nosotros conocer cómo funciona cada una de estas nos va a ayudar a poder conocernos a nosotros mismos para poder ser felices en medio de todo esto que está sucediendo. Entonces acá les voy a poner algunos ejemplos desde el punto de vista práctico. Entonces la etapa 1 de negación, entonces les voy a poner el ejemplo con COVID. Resulta y pasa que cuando empezó el COVID y siempre nosotros en todos los cambios tenemos una etapa de negación. Terminó uno con la pareja, no, aquí no ha pasado nada, yo me estoy sintiendo súper bien, estoy tranquilo. Lo echaron del trabajo, no, tranquilo, o sea, pues, yo rápidamente consigo, no, a mí eso no me afecta para nada. Negación. Entonces el año pasado, como en febrero del año pasado, cuando venía el tema del COVID, que no, que hay COVID tales, está por allá en China y uno decía, no, eso está muy lejos, eso para que llegue acá, no, eso no va a llegar acá, eso está muy lejos, negación. Y de pronto entonces la sensación empieza a ser como cuando uno está haciendo un asadito afuera y empieza a caer una lloviznita y las mamás a eso le llaman un espantaflojos, lo llaman un espantaflojos. Entonces normalmente hay gente que no le gusta mojarse, se entra a la casa y otros que dicen, no, eso se calma esa lloviznita, no pasa nada. Pero hay otros que sí se quedaron ahí, entonces eso se empieza a complicar la situación. Y después uno ya termina súper mojado como ese gatico que ustedes ven acá y ahí es cuando todos estamos en problemas. Porque la siguiente etapa es la etapa más difícil para todos los seres humanos y es la segunda etapa cuando empiezan los sentimientos. Entonces empiezan a sentir frustración, rabia, ansiedad, tristeza y uno ni siquiera a veces identifica esas emociones cómo son o por dónde van. Y fíjense que utilicé la palabra sentimientos, ¿cierto? Y ahorita estaba hablando de emociones, pero los sentimientos y las emociones son cosas completamente diferentes. Las emociones son un tema bioquímico del cuerpo. ¿Sabes? Una emoción es algo que surge de forma bioquímica, llámese tristeza, ansiedad, lo que sea. Los sentimientos es la historia que yo me cuento a mí mismo alrededor de lo que estoy sintiendo. Por eso me gusta la palabra sentimiento, como si me dijera mentira sobre lo que siento. Entonces, ¿qué pasó con el COVID? Veníamos de trabajar todos los días, me levantaba temprano, iba al trabajo, me devolvía, veía a mi pareja, el fin de semana estaba con la pareja, con la familia y todo muy rutinario.
pero de pronto cuando me cambian toda la situación y a mí me toca estar 24/7 con las personas en la misma casa y no podemos salir y además toca cocinar y además toca arreglar la casa y además uno no está con la pareja tanto tiempo, entonces empieza a haber una acumulación de emociones que como no sabemos cómo gestionarlas, las convertimos en sentimientos. Entonces, por ejemplo, había gente que me llamaba y me decía, no, Pilar, es que una cosa es uno casarse con alguien y verlo a las 5 de la tarde y un ratico por la mañana y los fines de semana, y otra cosa yo casarme con alguien y tenerlo que ver 24/7, o sea, quiero matarlo. Entonces es otro tipo de matrimonio. Entonces le tocó a uno llegar a reconstruir las relaciones de pareja y las relaciones con la familia que estaban en una dinámica muy diferente. Entonces resulta y pasa que los sentimientos, cuando nosotros no aprendemos a gestionarlos, es decir, nos montamos todos esos videos en la cabeza, eso nos lleva a una cosa que las conocemos como las trampas de la mente, que normalmente generan muchísimo estrés. Entonces, ¿cuáles son esas trampas de la mente? La primera trampa, y aquí se las pongo, es para que ustedes las pongan en evidencia total. Entonces, la primera trampa de la mente es que uno cree que uno le lee la mente a los demás. Yo sé qué es lo que está pensando el otro. Entonces yo le escribo un mensaje a alguien, me dejó en doble chulo en el WhatsApp, no me leyó, me dejó en visto y ahí mismo empiezo, ay, no, 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 ¿qué será lo que pasó? ¿Estará bravo conmigo? ¿Qué le habrá sucedido? Entonces yo empiezo a montarme una película mental porque la persona no me contestó el teléfono. Hay otra trampa que es la trampa del yo, y hay personas que tienden a pensar que todo lo malo que ocurre en el mundo es por ellos. Entonces, no, eso es que yo debo tener, es una maldición, Dios mío, no, 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 es que a mí me pasa, a mí todo esto me pasa, todo me pasa malo a mí, es que yo qué será lo que tengo, será que estoy pagando un karma de una vida pasada, bueno, pues todo tiene que ver como si tuviera una maldición. Hay otra trampa que es la trampa de ellos, y es cuando nosotros tendemos a echarle la culpa a los demás. Ay, no, es que yo no pude hacer ese informe porque es que no sé qué, es que fue por mi jefe, es que fue por el hueco, ese fue por el gobernador, es que fue por el paro, es que entonces ahora todo es por el COVID, es que fue por el COVID, ¿no? Entonces le echamos la culpa a los demás. Hay otra trampa que también genera mucho nivel de estrés y se llama dramatizar, y es cuando a uno se le quedaron las películas y las novelas mexicanas o Señorita Laura en la cabeza, y uno su historia de vida la cuenta desde la victimización, desde la tristeza, desde todo lo malo que me ha pasado en la vida, entonces uno dramatiza mucho. Entonces, hay un libro que a mí me encantaba que se llamaba El arte de amargarse la vida, y es eso, es uno como, hay gente que le encanta amargarse la vida o ser supremamente negativos. Y uno le dice, oye, ¿por qué estás siendo tan negativo? ¿Por qué eres tan pesimista? Y le dicen a uno, no, yo soy realista, pero resulta que su realismo es creado por su mente. Y hay otra trampa que se llama la impotencia, que es una sensación y un constructo que hace el cerebro de hacernos creer que la situación del COVID, por ejemplo, es muchísimo más grande que nosotros mismos y nos hace sentirnos impotentes y frustrados porque sentimos que no podemos hacer nada al respecto. Entonces, estas son trampas que las hace el cerebro desde el punto de vista cognitivo, es decir, es la mente la que los crea y eso genera una cantidad de distorsiones y de sensaciones que termina implicando en una cantidad de sentimientos, es decir, haciendo película mental alrededor de las emociones y no nos ayuda a la correcta gestión de las mismas. Entonces, por eso igual ahorita más adelante vamos a ver un poco cómo se gestionan las emociones. Cuando yo aprendo un poco cómo funcionan mis emociones, que por eso ahorita vamos a ver los primeros auxilios emocionales, pues entonces puedo llegar a la etapa de la negociación. La negociación no es otra cosa sino aprender la correcta gestión de cómo yo pienso, siento y actúo. Es eso lo que es la negociación. Para después ir a la mejor etapa del mundo, que es la aceptación, y ya entonces nosotros ahora sí ya pusimos nuestra felicidad en práctica. Pero entonces en esto, si se dan cuenta, tenemos que hacer algo muy importante y es conquistar la mente. Para que una persona sea feliz, la tarea número uno que tiene que hacer es conquistar la mente. Y al conquistar la mente resulta y pasa que uno se encuentra con una cosa que yo he llamado, y por eso aquí pongo, ¿se acuerdan de los cazafantasmas? Esto lo pongo los cazafantasmas porque yo he encontrado que hay varios fantasmas de la felicidad. Hoy les voy a hablar de 3 de ellos, pero hay varios fantasmas, varias situaciones, circunstancias, hechos o conceptos que no nos ayudan para nada a ser felices. Uno de esos es el miedo, otro es el autosaboteo y otro es la comparación. Entonces, el miedo no nos ayuda a ser feliz porque el miedo nos genera una situación muy loca, sobre todo en la forma en la que reaccionamos. Entonces, si ustedes se dieron cuenta cuando empezó COVID,
todo el mundo salió como loco a comprar papel higiénico. Y uno no sabía por qué estaban comprando papel higiénico, pero no importa, igual nosotros compramos papel higiénico porque si todo el mundo lo está comprando, entonces de pronto toca porque toca, porque toca. Pero nadie sabía, sino que era un miedo generalizado y nadie sabía cómo por qué o qué estaba pasando. Y cuando ese miedo generalizado empieza a calar en el resto de las mentes, se genera una parálisis a nivel global social. Entonces, ¿qué pasa? La gente deja de salir, la gente huye, la gente se bloquea, la gente toma súper malas decisiones. Cuando uno tiene miedo, toma muy malas decisiones, muy malas decisiones. Tengo miedo a que me deje la pareja. Hace uno cosas siendo que ya sabe que la relación ya se acabó. Tengo miedo a que me descubran haciendo algo. Empiezo a tomar malas decisiones. A que piensen que yo soy una persona o la otra. Tomo malas decisiones. Entonces, el miedo nos genera en la mente tres situaciones, o bloqueo, o huir, o reaccionar. Y cualquiera de los tres pues nos lleva a una infelicidad constante. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que llegar a combatir, que ya les voy a dar las llaves, cómo se combaten estos fantasmitas. Sobre todo porque los fantasmas de la felicidad hacen una cosa muy chistosa, y es que como son fantasmas, donde usted esté, allá van y le llegan. O sea, esos son transatlánticos, se cambió de cuerpo, pero mejor dicho, es la misma persona, pero con cuerpo diferente, misma pareja, mismo jefe, misma compañera de trabajo, pero mejor dicho, eso es lo mismo, pero se cambió de cuerpo. Porque los fantasmas donde uno vaya ya le llegan. Le tiene miedo a los perros, donde vaya es pet friendly. Le tiene miedo a que se le pierdan las maletas, se le pierden las maletas. Le tiene miedo a que le salga pelo en la comida, le sale pelo en la comida. Es como si nos los empezara a traer. Entonces, si uno no los combate, donde esté allá le llega. Hay otro fantasma que se llama el autosaboteo, que este es mi favorito, porque este fantasma a mí me encanta cómo funciona, porque es como si uno tuviera una doble conversación en la cabeza. Entonces, esa doble conversación funciona de una forma muy curiosa y es que, y voy aquí a poner varios ejemplos. Uno, por ejemplo, dice este año, bueno, este año sí voy a tener libertad financiera, este año sí, voy a ser libre financieramente. Entonces, uno hace un cuadro de Excel, organiza de una forma espectacular, bonita, cuáles son los gastos hormiga para no tener tantos, organiza uno todo y resulta que llega el día sin IVA. Y ese día uno empieza la misma cabeza. No, 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 no. Esa camisa estaba a 200.000 pesos, está a 50, no está muy barato. Es que si no me la compro me estoy estafando a mí mismo. Entonces uno se, toda la historia que uno se echa en la cabeza, va y compra de todo. Y después, ¿qué pasa? Ve todas las bolsas encima de la cama y dice, no, ve, usted nunca va a ser libre financieramente. Pero era la mente también la que le estaba trabajando para que hiciera eso. Voy que este año sí adelgazo, voy a pagar el gimnasio todo el año para que me duela esa pagada del gimnasio todo el año y llega el día lunes, ay, está lloviendo, no, está haciendo como mucho frío, hoy no, yo empiezo el otro lunes y ese otro lunes llegó diciembre y uno dice en diciembre que se engorda cuando en realidad uno estaba así desde enero, pero es la falta de disciplina por el constante saboteo. Eso sucede para cumplimiento de metas, para que nosotros logremos llegar a cumplir nuestros sueños, mucho saboteo interno. Porque también van a darse cuenta, eso no lo vamos a alcanzar a hablar hoy, pero hay una de las llaves de la felicidad que a mí me gusta mucho que se llama la valentía. Y la valentía no es otra cosa, sino que para uno ser feliz en la vida implica que no tenga que ponerse en movimiento, implica que no tenga que hacer cambios. Y solamente las personas valientes a hacer los cambios es las que logran llegar como a cumplir sus metas y sus sueños. Entonces son temas que son muy interesantes a tener en cuenta. Y otro de los fantasmas se llama la comparación. La comparación hace una cosa muy horrible en la gente y es que en la comparación todo lo que uno tenga no va a ser una nada a diferencia de los demás. Entonces, cuando yo me comparo, el otro siempre va a tener el novio un poquito más alto, la novia un poquito más bonita, trabajaron lo mismo, pero le pagaron más, estudiaron igual y el otro se ganó más nota. Entonces, siempre va a haber una razón para que lo mío no sea tan importante, ¿cierto? Entonces, la comparación lo que nos vuelve es unas personas muy desagradecidas. Entonces, por eso estos los llamamos los fantasmas de la felicidad, los fantasmas de la felicidad. Bueno, estos fantasmas nosotros, ¿cómo los vamos a vencer? Con estas tres llaves de la felicidad. Hay varias llaves, son 7 en total, pero pues hoy por el tiempo no alcanzo a contarle todas las que tengo, pero sí les quiero comentar estas tres que a mí son de mis favoritas. La primera de ellas la aprendimos muchísimo durante COVID. El COVID fue una maravilla para que nosotros podamos combatir el miedo, combatir el autosaboteo y combatir la comparación y se llama la resiliencia.
De acuerdo a la Universidad de Pensilvania, la resiliencia es el arte de salir ganador de las crisis. Es el arte de salir ganador de las crisis. Por eso nuestra vida venía muy monótona y nosotros no nos estábamos dando cuenta de una cantidad de cosas tan lindas que sucedían y tocó que nos metieran una zarandeada para que nosotros aprendiéramos también a salir de esa monotonía en la que estábamos y empezar a hacer cosas nuevas, innovar y mejorar. Cuando uno aprende sobre la resiliencia, pues necesariamente tiene que aprender sobre otras 5 herramientas muy interesantes. Una de esas es la autoconciencia. Otra es la autogestión, la toma de decisión, el optimismo y la eficacia, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la autoconciencia le ayuda a uno a entender uno cómo es y por qué es como uno es. Entonces yo hago muchísimo en coaching, hago mucho diagnóstico del enneagrama y a veces uno no se da cuenta, oye, ¿por qué yo me pongo bravo a esta hora del día? A ver, es que ya me di cuenta que yo cuando estoy con hambre me pongo muy bravo y por eso le reacciona a la gente de esa forma. Hay tonos que la gente utiliza que a mí me la vuelan, me la sacan, ¿no? Cuando me llaman los del call center, me la vuelan. Oiga, yo me di cuenta que yo soy una persona muy ansiosa o que soy súper acelerada y yo a veces veo a los demás y yo me provoca asesinarlos porque van como todo despacito y yo quiero que todo el mundo vaya a toda. Oye, pero yo, ¿por qué soy así? ¿Quién en mi casa es así? Y ahí cuando uno aprende a conocerse, yo normalmente les hago una cosa que se llama el test de la autoconfianza o el test de la autoestima, donde normalmente hacemos 5 preguntas y las preguntas son preguntas muy sencillas y aquí quiero que ustedes vayan reflexionando. ¿Dudas de ti mismo? Y las respuestas podrían ser siempre, a veces o nunca. Entonces, dudas de ti mismo. ¿Sientes que los demás te pasan por encima y no te valoran? Nuevamente podemos pensar. Siente que pues le cuesta mucho decir que no. O sea, cuando alguien le dice a uno algo, no está de hecho hasta acá de trabajo y a uno le cuesta decirle que no a la gente. ¿Qué pasa si le digo que no? Me doy palo a mí mismo, entonces mejor dicho, hice algo espectacular, pero me tengo que dar palo como si lo hubiera hecho supremamente mal. Dudo que pueda cumplir mis metas y mis sueños. Entonces son preguntas que uno a veces interesantes se sienta bueno, ¿yo por qué soy así? ¿Qué fue lo que a mí me pasó en mi vida para que yo fuera así? Yo tengo el carácter de quién, me parezco más a mi papá, me parezco más a mi mamá. Oiga, en mi película de mi vida, yo estoy siendo el protagonista o soy el personaje secundario o soy un extra, porque a veces uno de su propia película de vida se vuelve el extra. Entonces, interesante. Entonces, estas cosas lo hacen a uno que uno pueda, de cierta forma, identificar uno quién es. Porque después, entonces, ¿cuál es el paso siguiente? La autogestión. Entonces, yo ya sé que la próxima es cuando yo tengo ese miedo, cuando me voy a sabotear, cuando me estoy comparando, entonces lo que hago es que me jalo. Entonces ahí es donde uno aprende de cierta forma a saber cómo funciona uno para saber cómo jalarse, cómo evitar, pero porque a mí me cuesta tanto decir que no, venga, vamos a parar, porque yo siempre me pongo de segunda si no quiero ser el protagonista de mi vida. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces yo me empiezo a gestionar mis emociones cuando me está dando mucha rabia, cuando estoy con mucha tristeza, cuando estoy con mucha ansiedad, entonces me empiezo a autogestionar. Entonces acá es muy interesante porque esto nos lleva cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos gestionamos, podemos entonces tomar una muy buena decisión, podemos empezar a tomar buenas decisiones. Las personas que son resilientes tienen la capacidad de encontrarle soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones, porque ustedes se van a dar cuenta que hay personas que están dedicadas a encontrarle problemas a las soluciones y pues eso normalmente no es que sea la persona más resiliente del mundo. En cambio, los resilientes son personas que como se conocen, tienen clarito por a dónde van, entonces pueden tomar decisiones, pero cuando uno no sabe ni para dónde va, pues va a ser muy difícil escoger, tomar una decisión. Uno no sabe qué casa quiere tener, entonces va a ser muy difícil poder conseguir una casa y empezar a buscar. No sabe uno en qué quiere trabajar, entonces cualquier trabajo que le llegue le va a dar exactamente igual. Entonces, interesante y es que cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, también se nos facilita la toma de decisión. Y hay otra cosa que me encanta de los resilientes, es que son optimistas. Y el optimismo quiero que lo partan en estas 3 palabras, que me gusta el optimismo definirlo como optar por ti mismo. Por eso se llama optimismo o optar por ti mismo. Eso quiere decir que si yo empiezo a darme cuenta, porque la Universidad de Pensilvania hace una cosa muy linda y es que define el optimismo como la persona, o sea, el optimista no es el que es, uy, qué rico COVID, como le estaba diciendo antes, no. El optimista es el que tiene la capacidad de diferenciar qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Lo que no puedo cambiar, pues no puedo hacer nada al respecto, lo dejo ahí quietico.
Es decir, yo no puedo cambiar que estamos en COVID, que me toca utilizar tapabocas, que mi jefe es un gruñón, yo eso no lo puedo cambiar. Pero que sí puedo cambiar yo, la forma en la que yo pienso, la forma en la que yo siento, la forma en la que yo actúo. Es decir, que uno termina siendo su propia llave de la felicidad porque uno optó por uno mismo, optar por uno mismo, que ese sería el optimismo. Y para darles algunos tipsitos así de optimismo que son muy chéveres, yo normalmente le enseño a la gente a utilizar esta herramienta que es muy linda, que son las 4 cartas. Y son cartas que yo he hecho para mí, que yo le enseño a la gente que las haga para que los momentos en los que se sientan la mala, pues les ayude a subirle la vibra. Entonces tengo una carta que se llama afuera el sobre, dice, cuando creas que ya no puedes más. Y yo lo que he puesto adentro es una lista de todas las cosas en mi vida que he logrado antes, cosas que he logrado, que han sido exitosas, que han sido metas cumplidas, sueños cumplidos. Así que la próxima vez que yo crea que ya no puedo más, abro esa carta y digo, ah, pero vea, pero yo ya había logrado todo esto. Hay otra carta que me gusta llamarla cuando sientas que no tienes de dónde agarrarte. Entonces, cuando uno siente que ya no tiene de dónde agarrarse, entonces yo adentro tengo una lista de personas que me han acompañado en todo, en mi camino. Una lista de personas que han estado ahí para mí, que han sido chéveres. Y uno siempre tiene amigos, familia, el maestro, el profesor, la persona que le dio el consejo ese día, que le han ayudado a uno en el camino. Entonces, eso para que uno tenga de dónde agarrarse. Hay otra carta que es, yo la abro cuando sienta que ya no vale la pena estar aquí, porque hay días donde uno dice, no, es que ya no vale la pena estar en este mundo cruel, dice algunas personas. Entonces, adentro que hacemos una lista de experiencias que me hacen falta por descubrir. Entonces, ahí que hay pues lugares a los que me gustaría viajar, comida que todavía no he saboreado, viajes, conocer personas, estudiar algo en particular, hacer algo, construir algún hábito nuevo. Y la última carta se llama cuando sientas que no vales la pena o que no eres suficiente, que esto sobre todo para las personas que tienen una autoestima muy bajita. Entonces, adentro les pido que escriban una carta de amor para sí mismos, mostrando sus dones y sus fortalezas. Entonces, esas son cosas que uno puede hacer para que uno se convierta en una persona optimista, que cuando estemos en la mala, en ese hueco, nos saquemos del hueco y seamos resilientes. Y lo último de la resiliencia es esta hermosa palabra que se llama la determinación, que es lo que nos hace ser eficientes en la vida, porque la determinación es la mezcla, según Angela Dorwood, que tiene un libro muy lindo que se llama Grit. Ella dice que la determinación es la mezcla entre la pasión y la perseverancia. Entonces, cuando una persona tiene pasión y tiene perseverancia, es determinante, entonces puede cumplir sus metas y sus sueños. Hay muchas personas que tienen mucha pasión, pero no tienen perseverancia, entonces no son determinadas. Entonces tienen mucha pasión, no, ese proyecto nuevo, eso lo vamos a salir, o tengo una novia nueva, o esta idea que tengo súper innovadora, y el día en el que les dicen un no, en el que hay problema, inconveniente, ese día se les bajó la vibra. Entonces, mucha pasión, cero perseverancia. Hay otras personas que tienen mucha perseverancia y cero pasión. Entonces, ¿qué pasa? Llevan 40 años en la misma relación, en el mismo lugar de trabajo, odiando lo que hacen, perdón, pero cero pasión. Entonces, en una monotonía constante hasta el fin del mundo, donde vale la pena vivir, no, qué pereza vivir. Entonces, pero perseverantes, pase lo que pase, se levantaban y iban a trabajar y volvían. Se levantaban y iban a trabajar y volvían, pero cero pasión, cero amor por lo que hacen, cero iniciativa, entonces también muy difícil lograr los sueños así. Entonces, la persona que tiene la pasión y la perseverancia unidas es una persona que tiene la capacidad de tener determinación y por ende va a ser resiliente. En esa resiliencia va a ser muy interesante lo siguiente, y es que hay una cosa que hay un modelo de un señor que se llama Nir Eyal, que habla sobre las distracciones, porque nosotros a veces queremos ser muy productivos, pero somos súper distraídos y eso es un constante saboteo. Él decidió hacer una división y la distracción dijo que en la mitad había la palabra acción, entonces aquí está distracción y tracción. La distracción son aquellas cosas que me alejan de mis metas y de mis sueños y la atracción son aquellas cosas que me acercan a mis metas y mis sueños. Y tengo unos distractores internos y unos distractores externos, unas tracciones internas, unas tracciones externas. Dentro de los distractores internos, entonces, ¿qué puede ser? Cuando yo me digo a mí mismo, no, yo soy muy malo, yo no puedo, soy medio bruto, yo no, o sea, no soy suficiente, son un distractor interno. Y externos cuando tenemos personas que no están a nuestro lado, que son súper ladrones de la felicidad. Que uno les dice, oiga, imagínense que me voy a comprar un carro y le dicen a uno, uy, ¿usted con ese sueldo? ¿Qué carro se va a poder comprar con ese sueldo? ¿No? Ladrones de la felicidad.
Y hay unas tracciones, que la idea es que nosotros tenemos tracciones en nuestra vida internas y son todas aquellas declaraciones positivas que nos hacemos en nuestra cabeza. Yo sí puedo, yo estoy listo para esto, estoy hecho para esto, fui diseñado para esto, soy capaz. Y las externas es cuando nos juntamos con otras personas que nos ayudan a potenciar nuestro nivel de felicidad. Entonces, chévere que en nuestra vida nosotros, para lograr esa felicidad y ser resiliente, tengamos más tracciones y no tantas distracciones. La segunda llave es el equilibrio, es el equilibrio. Y en el equilibrio quería comentarles lo que habíamos hablado antes de los primeros auxilios emocionales, que son varios pasos. La primera, para yo aprender a gestionar mis emociones, lo primero que tiene que suceder es que tengo que hacer un alto. ¿Un alto por qué? Porque resulta que nosotros a veces estamos que matamos al otro, que le decimos hasta de qué se va a morir, mejor dicho, estoy que lo asesino. Y somos muy reaccionarios, muy reaccionarios. Y resulta que hay un libro muy chévere que yo creo que ustedes han oído hablar de él, que se llama el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Y ese libro le decía a uno que uno tenía que esperar 10 segunditos, cuente hasta 10. ¿Para qué? Para hacer ese alto y no ser tan reaccionario y no decirle a la pareja lo que no queríamos decirle, no decirle al compañero lo que no queríamos decirle porque ahí se nos hace un problema. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien más algo que después decimos, ay, pero a mí cómo se me ocurrió abrir mi bocota? Pero es por eso, porque no hacemos un alto. Entonces, lo primero es hacer un alto. Y el segundo paso evidente es respire, porque la respiración me va a ayudar a que tenga un correcto oxígeno, cantidad de oxígeno en el cerebro, correcta oxigenización. Entonces, yo le recomiendo a la gente que se tome el tiempo de respirar de 1 a 5 minutos para poder aprender a regular la respiración para que me llegue de la parte reptil del cerebro de supervivencia a la parte neocórtica, que es donde está toda la parte racional del pensamiento, donde yo puedo llegar a decir, venga, si yo le digo eso a mi jefe, la posibilidad de que a mí me echen es muy alta. Entonces, como que yo voy a tener en cuenta la situación. Entonces, la respiración me hace tomarme el tiempo. ¿Y después qué hago? Observo mis emociones. Observo mis emociones. Muy bien, entonces por ahí nos están diciendo, pare, respire, observe. Perfecto. Que es ese alto respiro, observo. Entonces, algo muy importante el observar las emociones. Y es que a veces chévere que nosotros podamos hacer un monitoreo de cómo son nuestras emociones. Oiga, venga, yo voy a estarme monitoreando esta semana y voy a ver cuáles son mis emociones más recurrentes. A veces yo veo, yo como que tengo mucha rabia todo el día, yo tengo mucha tristeza, tengo mucha frustración, o tengo mucha felicidad, tengo mucha alegría. ¿Cómo son normalmente mis emociones? Entonces, yo cuando identifico cómo son mis emociones, puedo empezar a escribirlas y a ponerlas de una cierta forma más objetivas, a objetivizarlas. Hay veces que uno dice, pero bueno, escriba sobre las emociones. ¿Qué está sintiendo? Y yo no sé qué estoy sintiendo, pero estoy que lo mato, pero no sé qué siento. Ah, bueno, entonces vamos a ponerle un nombre a esa emoción para poder objetivizarla y poder trabajar sobre esa emoción. Trabajar sobre esa emoción. Entonces, muy importante que nosotros a veces no nos convertamos en la emoción, sino que la saquemos para observarla y de esa forma podemos transformarla. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que en la práctica, una persona cuando yo le digo, mira, vamos a transformar la emoción de la tristeza. ¿Cómo cambias la tristeza por algo positivo? Entonces uno dice, no, por felicidad. Sí, lo que pasa es que cuando uno está en un momento de tristeza, saltar a felicidad es muy difícil, porque es como un paso demasiado alto. En la mitad yo tengo algo que es algo que me brinca, es como un paso para brincar allá. Normalmente, ¿qué tengo en la mitad? En la mitad puedo tener compasión o puedo tener servicio, que es otra de las llaves de la felicidad. Entonces yo cuando estoy triste, cuando hago algo por alguien más, la reacción de esa persona me va a subir la vibra a mí, que me va a ayudar a llegar a esa felicidad, que es la que yo quiero alcanzar o donde quiero que esté mi emoción o que sienta alegría o me siento un poquito más contento. Entonces, a veces yo necesito que las emociones vayan como escalando para poder irlas transformando. Porque una persona depresiva, decirle deja de ser depresivo, pues es que le cuesta mucho. Entonces, tiene que hacer un procedimiento para llegar allá. Y eso nuevamente es poner en práctica ese músculo de la felicidad, que uno entonces lo entrena. Entonces, muy importante la observación de las emociones para hacer correctas modificaciones. El cuarto paso es el autocuidado. Si uno no come bien, si uno no toma agua, si uno no respira, si uno no duerme bien, va a ser muy difícil poder ser emocionalmente inteligente.
Porque piensen el día en el que ustedes no han dormido, es al otro día el jefe les habla y uno no está descansado y a uno le da ganas de responderle con tres piedras en la mano. Entonces, muy importante, bueno, necesito entonces dormir bien. Entonces, en el buen comer, por ejemplo, está comer de forma saludable. Uno definitivamente es lo que uno come, eso es un tema químico, lo que uno ingiere, eso se va a nivel de cerebro, es un tema químico. Entonces, si yo me la paso comiendo chucherías, pues así va a ser mi inteligencia emocional. O como de forma más equilibrada, pues voy a tener la capacidad para pensar de una forma diferente, para ver soluciones a los problemas. Entonces, comer de una forma sana y saludable es muy importante. ¿Cómo es sano y saludable? Eso va a depender de cada persona, porque todos los cuerpos son diferentes, pero por lo menos que uno se esté comiendo lo que necesita en combustible para que el cerebro le funcione bien. La toma de agua. Entonces, una vez se le olvida, oiga, que yo soy una persona que necesito flexibilidad en mi vida, que quiero ser más creativa, que estoy muy falto de memoria, se me está olvidando todo. Le falta tomar agua. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Entonces, para poder ser flexible en la vida, necesitamos agua. Necesitamos agua. Para que esté bien conducida la energía dentro de nuestro cuerpo, necesitamos agua. También necesitamos la respiración. Es lo primero que nosotros vinimos a hacer a este mundo y es lo primero que se nos olvida hacer. Entonces uno ve a la gente súper roja a punto de estallar. ¿Qué le hace falta? Respire. Hay una película muy chévere que se llama Intensamente, que yo creo que ustedes se la han visto, donde hay un muñequito que es el rojo, que siempre está súper bravo, es como mucha rabia, y hay uno que es moradito que siempre le está diciendo al rojito, respire. Si ustedes no se han visto esa película de Intensamente, se la súper recomiendo porque es una forma muy linda en la que le muestran a los niños el funcionamiento del cerebro de una forma muy divertida. Después, obviamente, en la respiración, les cuento que yo ya llevo 8 años haciendo trabajo de mindfulness para empresas de relajaciones y desde el año pasado por el tema del COVID, como ya no se podían dictar conferencias de relajación porque pues todos estábamos online y al principio pues no estábamos haciendo tantos online, fue con el tiempo, entonces creamos un grupito en WhatsApp muy pequeñito donde yo les compartía audios de relajación y de meditación y de mindfulness del día 1 al día 21 todos los días. Y ese grupito pequeñito se convirtió en 1.200 personas que están en 8 países, en 7 grupos de WhatsApp con los cuales hoy, digamos que estamos interactuando todos los días, mandando esos audios del día 1 al día 21. Y ahorita en noviembre de este año lanzamos la aplicación de relajación meditación para empresas, para gente que no tiene tiempo. Entonces, ahorita al final les voy a dar el código QR si ustedes quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp, que eso es gratuito, supremamente bienvenidos. Eso le ayuda a uno a respirar. ¿Para qué? Para oxigenar el cerebro. Después tenemos hacer ejercicio. Yo no les estoy pidiendo que vayan al gimnasio 80 horas porque yo sé que la gente nuevamente no tiene tiempo, pero uno sí puede hacer sus pausas activas, puede tratar de caminar por lo menos 5.000 pasos al día, puede tratar de hacer 10 minuticos en la mañana de algo. Y lo otro y muy importante, el buen dormir. Entonces, el COVID, la pandemia nos ha dañado muchísimo el sueño por el nivel de estrés. Y pues la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de las enfermedades son debido al estrés y el 60% de la improductividad de las personas son debidas al estrés. Entonces es muy importante nosotros aprender a manejar el estrés por medio de actividades de relajación para también poder dormir mejor. En ese sentido, cuando nosotros comemos bien, tomamos agua, respiramos, hacemos ejercicio y dormimos, pues vamos a poder tener una buena gestión de las emociones. Y el otro paso de este equilibrio es la limpieza. ¿Limpieza de qué? Limpieza de mirada, limpieza de oídos, limpieza de boca. ¿Qué es la limpieza de mirada? Pues es que mi lenguaje corporal es el 55% de la comunicación. Entonces ustedes se han dado cuenta que hay gente que por su lenguaje corporal, por el tono en el que habla, por la forma en la que es, hay gente que da mucha felicidad cuando llega a un sitio y hay gente que da mucha felicidad cuando se va del sitio. Entonces uno tiene que decidir qué clase de persona uno quiere ser. Si quiere ser de los que da felicidad cuando llega, ay, qué rico llegó Juanchito, o si cuando uno se va dicen, ay, qué delicia que se fue. Entonces, limpieza de mirada o de su actitud. Limpieza de oídos. Una persona que es feliz, pues no va a estar todo el día escuchando el noticiero, todo lo malo, que la gente le esté diciendo que susto tal cosa, que están robando por aquí, que tócate puras noticias negativas porque eso todo el tiempo le va a entrar a la psique y lo que va a hacer es ponerlo nervioso y que tenga miedo y se bloquee. Entonces voy a limpiar mi oído. Bueno, ¿qué yo estoy dejando escuchar? Los chismes, las noticias negativas, las cosas malas, o voy a empezar a escuchar cosas positivas, cosas que me empoderen, cosas que me hagan sentir mejor. Limpieza de boca. ¿Qué está saliendo de mi boca? Cosas críticas, criticar, juzgar, quejarme todo el día,
o construir, decir cosas positivas y declaraciones que nos ayuden al fortalecimiento. Entonces, ahí yo los quiero invitar a que hagan un reto muy lindo que se llama el reto de 21 días de no criticar, no juzgar, no quejarse. Eso sale de un libro que se llama El mundo sin quejas y es una actividad muy chévere que hacemos con todos los estudiantes de la Escuela de Felicidad para que nosotros estemos durante 21 días dándonos cuenta y haciendo conciencia cuántas veces al día nosotros criticamos, juzgamos y nos quejamos. En el momento en el que hacemos estos cambios pasan cosas muy interesantes. Así que es súper recomendado 21 días de no quejarse, no criticar, no juzgar. Y la última llave con la que quiero terminar, que es una llave que combate la comparación, se llama la gratitud. Entonces, la Universidad de Harvard le recomienda a uno que uno tenga un diario donde anote 5 a 10 cositas por las cuales está agradecido. Oiga, uno a veces no agradece cosas que son maravillosas. Por ejemplo, a uno había tomado muy como paisaje el tema del olfato y del gusto. Pero ahorita que estamos con todo el tema del COVID y que hay gente que no puede oler, que hay gente que no puede gustar, uno dice, uy, pero Dios mío, ¿cómo hacen entonces cuando hay un ponqué de chocolate, ese chocolate, cómo no, lo más delicioso que es oler ese ponqué de chocolate o degustarse ese cafecito? No, o sea, ¿cómo así que uno pone el Nespresso y no va a poder sentir el olor del cafecito por las mañanas o del pan recién hecho salido del horno? No. Entonces, uno a veces no agradece cosas que son tan sencillas y que hacen que la vida sea absolutamente diferente. Con esto entonces voy terminando contándoles que, ¿se acuerdan que al principio les había dicho que hay una frase que le dicen a uno que la vida es dura? La vida es dura, el sacrificio es muy dura, es terrible. Entonces quiero que ustedes se vayan con la idea que la vida es dura, pero más que es duradera, si nosotros esa D de dura, la D de dura la convertimos en diversión. Que todo lo que a nosotros nos ocurra en la vida no sean problemas, sino que los convertamos en retos y que hagamos nuestra vida de una forma absolutamente divertida. Y eso nos haga que tengamos dinamismo, porque en el dinamismo nosotros nos volvemos innovadores, nos volvemos más creativos. Que esa U de dura va a ser de unidad, de esa capacidad de nosotros conectar con los demás y saber que no estamos solos, que tenemos alguien de quien agarrarnos y que no estamos solos para no sentir esa sensación como de impotencia. Que la R de dura va a ser de resiliencia, que como ya nos dimos cuenta, va a ser ese autoconocimiento, esa autogestión, esa buena toma de decisión, ese optimismo y esa determinación para lograr nuestras metas y nuestros sueños. Y que eso nos va a dar como un ritmo en nuestra vida. Y que esta A va a ser de actitud, porque al final la felicidad depende casi en un 90% de la actitud que nosotros le pongamos a todo lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y a esta ecuación del dura me gustaría sumarle otra A, que como les decía, tiene que ver con el agradecimiento. Entonces, hay dos actividades que yo le recomiendo mucho a la gente. Una es hacer ese diario de la gratitud, como les estaba contando, y otra es una cosa que yo vengo haciendo ya hace 8 años, y es que todos los días de mi vida por WhatsApp, de forma aleatoria al quien le toque, llamo a una persona de mi lista de contactos y le digo, hola, te estoy llamando a darte las gracias por existir. La reacción de esa llamada en la gente es una cosa muy hermosa, porque a veces uno los llama a decirle, te estoy llamando a darte las gracias por existir y dicen, ay Dios mío, le dio COVID, se va a morir, no. Hay otra gente que uno llama, le dice, te estoy llamando a darte las gracias por existir, y le dicen a uno, ay, pero que me va a pedir un favor o que necesita. Y uno, no, nada, solamente le está llamando a decirles. Y hay otras personas que los llamamos a decirle, te estoy llamando a darte las gracias por existir, y resulta y pasa que se ponen súper felices, empiezan a llamar a los demás y después se encuentran con uno en un restaurante, están con toda la familia y le dicen a uno, ay, venga, llámeme de vez en cuando, esta es la loca que llama a dar las gracias por existir. Como me pasan cosas tan bonitas haciendo esta actividad, les comparto este video con el cual voy a terminar la charla de hoy para que abramos a preguntas sobre esta actividad que además la grabamos en la ciudad de Medellín. Entonces vamos a hacer un experimento de felicidad, es una dinámica muy sencilla. Te va a pedir que escojas de tu celular cualquier persona, puede ser amigo, puede ser un contacto, puede ser alguien de la familia. Entonces si la llamas a decirle, te estoy llamando a darte las gracias por existir. Papi, te estaba llamando para darte muchas gracias por existir. Amor, yo te llamaba para darte las gracias por existir.
Buzón de mensajes. Te transcurro a partir de... Mami, llamé a darte un mensaje. Cuéntame. Te quiero mucho y quiero darte las gracias por existir. ¿En serio? Sí, llamaba a decirte eso. ¿Quién se murió? No, nadie. Te estaba llamando para todo lo contrario. Te quería dar las gracias por existir. ¿Por qué? Oye, te estoy llamando porque te quería dar las gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por eso. No, no es ridícula. Gracias por existir y por estar en mi vida. Nada más. Pues solamente quería llamarla para decirle que la amo mucho y que gracias por todo. ¿Pero qué le pasó? Nada, en serio. ¿Qué es porque está llorando? No me haga acercar más. ¿Y por qué, pa? Ay, Juan, gracias, qué lindo. Palabras que no esperaba en estos momentos. Bueno, te agradezco por existir, papi. Ah, bueno, amor, muchas gracias a usted. Por existir, por ser buena amiga, por todo. Ay, no, que esto tan hermoso. Y ya, esa era la idea de llamarte, que tú lo supieras. Está bueno, mi amor. Te quiero muchísimo. Muchas gracias por existir, por ser tan bella, por ser la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Te amo mucho y muchas gracias. Y yo a ti. ¿Por existir? Sí, Ay, con mucho amor. No sé más, porque nunca, pues casi nunca se lo digo y se lo quiero recordar. Usted no tiene nada, Sí, te lo juro que no. está bien. Sí, te lo juro. Amo. Chao, bravo, chao. Suerte. Bueno, con esto quería compartirles cuando uno hace esas cosas tan lindas por los demás, suceden cosas demasiado espectaculares. Aquí está el código QR, las personas que quieran entrar al grupo de WhatsApp de las meditaciones, ahí están súper invitados, igual ahí tienen mis redes sociales y eso, y ahora sí pues abrimos a preguntas. Yo no encuentro aquí la manito para alzarla, pero quiero intervenir. Listo. Primero, pues, ofrezco disculpas porque me emocioné con eso de lo de existir. Segundo, pues, qué charla tan maravillosa. Hace algunos días tuve la oportunidad de asistir a una charla relacionada como con la vida. Y a mí me parece que la vida está muy relacionada, perdón, me disculpan, ofrezco disculpas nuevamente. La vida está muy relacionada con la felicidad. Y quiero partir de esa definición que usted nos daba, de que la felicidad es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Entonces, muchas veces no debemos ser agradecidos solamente con los papás, solamente con los hermanos o con los familiares cercanos. También uno puede hacer feliz a cualquier ser humano. El llamarlo, a decir, me equivoqué, quiero que me disculpes. Bueno, durante la charla yo actualmente me estoy leyendo el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y me apareció una cosa increíble. Y ahí va una pregunta y ya pues usted nos aclaraba que hay una relación muy grande entre la felicidad y la inteligencia emocional. En el mismo libro le explica a uno en un paso a paso cómo llegar a eso. Entonces recomiendo ese libro para los que quieran tomar esa decisión. Y una última cosa que quería decir es, soy un convencido de la gratitud. Hace aproximadamente 3 o 4 años lo empecé a hacer todos los días. Bueno, y todos los días lo hago por la mañana y doy gracias a la vida. Yo doy gracias a Dios, soy creyente, por lo que tengo, por mi señora, por mis hijos, por lo que soy, por lo que tengo, por la salud, por todo lo que tengo. Y eso ha cambiado de una forma mi vida
y quería compartirles eso. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. De hecho, además, muy lindo que nos has compartido porque yo sé que ese video es súper lindo. De hecho, les cuento que hace 8 años la primera persona que yo llamé fue mi papá. Y yo me acuerdo clarísimo que yo lo llamé y le dije, papá, te estoy llamando a darte las gracias por existir. Y hubo como un momento de silencio y después respondió como, bruta, me asustó, ¿qué le pasa? ¿Que está bien? Y yo sí. Y después, hace 3 años, él se murió de cáncer y uno dice, vea, gracias a Dios yo me tomé ese minuto para llamarlo porque después uno no tiene, se le olvida a uno decirle esa gratitud a las personas que de verdad están a nuestro alrededor y que además uno de verdad, como estaba diciendo Luis Fernando, hay una cantidad de cosas que están pasando de las cuales nosotros deberíamos sentirnos muy agradecidos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Otro comentario. Rodrigo, dale tranquilo, abran sus micrófonos. Pilar, no, muchas gracias. Agradecer esta charla, esta conferencia, agradecer por cada cosa que nos pasa en la vida, por la naturaleza, por todo lo que nos rodea. Fabuloso, ese tema de la gratitud, de la resiliencia, fantástico. Te hago una pregunta. Agradecer por la existencia. ¿Y cómo hacemos? Sé que hay que conseguirlo. ¿Cómo hacemos para agradecer también, para vivir y ser felices en medio de la tormenta, en medio de un desastre, en medio de, por ejemplo, el saber, hay un ser lindo y bueno, son muchos los que están a nuestro alrededor, pero puede haber un ser lindo y bueno que uno ama, que esté en problemas graves, en problemas de salud. ¿Cómo hace uno para ser feliz en medio de esa, digamos, de esa dura realidad que es la enfermedad y la muerte, la propia o la de un ser amado? ¿Cómo se puede hacer? Porque la felicidad no es solamente la que se vive, como tú decías, en los momentos de la prosperidad, sino también en esos momentos que son para uno realmente catastróficos. ¿Cómo hacer, Pilar? Entonces, mira, muy chévere, Rodrigo, y muchas gracias por la pregunta, porque mira que ahorita durante los temas de COVID, pues digamos que la felicidad tiene un espectro como si fuera, pensémoslo, como si fuera un arco iris, o sea, tiene como unos colores. Y resulta que hay una paleta de acciones a realizar cuando hay momentos muy difíciles. Entonces, claro, una persona que está pasando por un momento difícil, por un momento de dificultad de salud, es muy difícil decirle sea feliz, pues porque está sintiendo el dolor. Ahora, que sí es muy importante y es que tú te das cuenta que las personas optimistas, como estábamos ahorita hablando, salen muchísimo más fácil de esa situación dolorosa, de ese dolor que están sintiendo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, es mucho más fácil salir de ahí. Hay cosas que nosotros, y eso es algo de la aceptación, que hay cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar que la persona tiene cáncer, o no podemos cambiar que la persona tiene COVID, o que esa persona se quedó sin trabajo. Pero sí podemos nosotros, la actitud, que eso es algo muy lindo de una doctora que se llama la doctora Sonja, la actitud que nosotros le ponemos a la situación que estamos viviendo va a cambiar el momento futuro de esa situación. Entonces, si te das cuenta, una persona, 2 personas con un cáncer muy parecido, una persona supremamente optimista está viviéndolo de una forma completamente diferente al que es pesimista. Los dolores le van a ser muchísimo más profundos y de hecho hay un estudio muy interesante de la Universidad de Harvard sobre cómo la felicidad hace que los dolores no se sientan tanto y las personas que son pesimistas, cómo se les incrementa el nivel de dolor porque empiezan a alertar a una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es donde uno siente el dolor. Entonces, mira que utilizar herramientas como el optimismo, como la perseverancia, como la determinación, como la compasión, como el servicio cuando estamos en momentos de crisis, le ayuda a uno a salirse de ese momento difícil o a verlo desde una perspectiva diferente. Y ahí te das cuenta es que uno cuando la persona sobre todo está sintiendo mucho dolor, es la actitud la que lo ayuda a salirse de ahí. Y eso lo hemos visto muchísimo en pacientes de cáncer. Yo hace 2 años tenía un paciente de cáncer terrible, terrible, terrible. O sea, estaba en las últimas, ya le habían dicho que tenía como 3 meses. Y estaba su esposa embarazada y el hijito estaba por nacer como a los 6 meses, una cosa así.
Entonces, y él se dedicó de forma muy juiciosa a meditar, a leerse todos estos libros, fue conmigo a los eventos de Joe Dispenza. Joe Dispenza tiene un libro que yo se lo súper recomiendo, que se llama Deja de ser tú. Ese fue de los primeros libros que yo me leí cuando yo tuve esa crisis tan terrible, nerviosa, que me llevó a ese insomnio como de 6 meses. Me leí ese libro y ese libro fue supremamente sanador. Entonces, hay herramientas que uno puede utilizar para ayudarse a que ponga esa felicidad en práctica. Y porque mira que cuando una persona está en la tormenta, está en medio de un hueco, si hace cosas para meterse más entre el hueco, pues ahí le va a ser muy difícil la situación. Y una persona está muy enferma, pero se vuelve pesimista, va a sentir más la enfermedad. Una persona que se acaba de terminar con la pareja y se la pasa viendo películas de súper tristes y oye canciones súper depresivas, pues se le va a dar depresión. Pero si la persona hace cosas como para que la mente se aire, esté muchísimo más tranquila, ahí van a pasar cosas muy interesantes. Entonces, uno se ayuda en la medida en la que uno toma la decisión de ser feliz, porque la felicidad también depende de una decisión. Bueno, ¿qué tengo que hacer para salirme de este punto en el que me encuentro? Ahora, una cosa adicional muy interesante, y es que a nivel psicológico, y esto sí ya lo hablo más de la psicología, donde nosotros ponemos la atención, ponemos la energía. Entonces, ustedes se dan cuenta que si ustedes no quieren algo en la vida, le dan a uno más de eso. No quiere uno el trancón, se mete en el trancón. No quiere uno la fila en el banco, se mete en la fila del banco. No quiere uno algo, tiene más de eso. Y si uno dice, pero, pues, pucha, entonces, pero si yo no quiero, ¿por qué será que me sigue pasando? Porque donde uno puso la atención pone la energía. Es como si el cerebro dijera, eso es lo que tú quieres, entonces te va a mostrar más opciones de eso. Entonces lo que uno tiene que hacer es virar la atención. Voy a virar y voy a fijarme en aquello que sí quiero. Quiero estar tranquilo, en paz, en tranquilidad, en equilibrio, y uno se la pasa como yendo hacia ese punto y la vida empieza a mostrarle más de eso. Entonces piensen también cuando uno va a comprar un carro y quiere uno un carro blanco y uno sale y todo el mundo ahora tiene carro blanco. Donde pones la atención, pones la energía, porque el cerebro está adecuado para mostrarnos más sobre eso que queremos ver. Nosotros queremos ver dolor, vemos dolor. Y vamos a ver mucho dolor. Queremos ver tragedia, vamos a ver más tragedia. Queremos ver tranquilidad, nos van a mostrar más tranquilidad. Queremos ver más relaciones amorosas, vamos a ver más relaciones amorosas. Porque el cerebro funciona así, es como si funcionara como un catálogo que nos va mostrando, porque ahí es donde pone la atención. Es desde el punto de vista cognitivo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, o Rodrigo, no sé si te resolví la pregunta. Pilar, claro que sí. Muy interesante tus apreciaciones. Si te gusta leer ese libro de Deja de ser tú, se lo súper recomiendo. Deja de ser tú. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Pilar. Sonia, sí. Hablaste ahorita el tema de la resiliencia. En este caso, ¿qué papel juega la resiliencia en torno a la felicidad? Listo, entonces la resiliencia es del paquete de llaves, porque la felicidad es como si uno abriera como una puerta. ¿Listo? Entonces del paquete de llaves, una de esas llaves es la resiliencia. La persona resiliencia le va a quedar muy fácil ser feliz si practica su resiliencia, que la resiliencia, como vimos, es el arte de salir ganador de las crisis. Una persona que no practica la resiliencia, es decir, que yo así como soy, así soy el que me tiene que hacer, así me tiene que creer, y yo no me muevo de acá donde estoy, a mí aquí no me mueven, esa persona va a sufrir mucho, porque va a estar yendo en contra de todo, y se va a entrar en lucha constante. El resiliente es el que tiene esa capacidad de flexibilidad de irse adaptando, y no solamente adaptarse, sino también ir creciendo con el entorno. Entonces es alguien que se tomó como si fuera un diamante en bruto y empezó a afinarse, porque la felicidad es eso, es como nosotros si nos tomáramos como un diamante en bruto y nos empezamos a afinar. Entonces en esa resiliencia, si te das cuenta, nosotros aprendemos a ser flexibles, que es lo que nos está enseñando el COVID. Tú venías muy feliz, te voy a poner en medio de una crisis para que veamos a ver si qué tan feliz eres. Entonces, ¿qué fue lo primero que aprendimos? A ser resilientes.
a ser resilientes. Entonces nos enseñaron a ser resilientes y eso nos enseñó a conocernos a nosotros mismos, a gestionar, a buscar soluciones porque teníamos que salir a encontrar trabajo o a buscar nuevos clientes o a buscar nuevas formas de conectarnos para hacer conferencias o a trabajar de una forma diferente. Entonces nos enseñaron resiliencia y esa forma en la que uno piensa adaptarse y a evolucionar, eso ¿a dónde lleva? A ser feliz. Eso lleva directamente, abre esa llave para esa puerta de la felicidad. Entonces, las llaves son como metodologías en las que uno pone en funcionamiento para llegar a ese punto de la felicidad o abrir esa puertica, que si te das cuenta es un músculo, es algo que uno va entrenando, porque hay veces que uno va a estar, un día se levantó en la mala y no encuentra ninguna solución a los problemas, pero uno dice, no, espérame porque yo tengo que ser resiliente, yo voy a relajar, voy a respirar profundo, voy a hacer una actividad de respiración, de relajación, a ver si mi mente se calma, si le bajo al estrés, a la ansiedad, se me ocurrió la idea. Entonces, todo eso son actividades que nos ayudan a practicar y cuando tú encuentras esa solución, ¿qué sientes? Felicidad. Cuando logras resolver el problema, ¿qué sientes? Felicidad. Entonces, toda esa es parte como de esa gran llave, de esas llaves que nos abren esa puerta para ir hacia allá. Entonces, muy, muy interesante. Aquí me están preguntando, ¿el cerebro actúa como el algoritmo de las redes sociales? Exactamente. Muy bien, además hay el último capítulo de mi libro del ecosistema es sobre bienestar y felicidad digital y en ese sentido pues es que las redes sociales nos pueden hacer muy felices o muy infelices. Entonces la idea es que las aprendamos a utilizar para que nos hagan muy felices. Muchas gracias por la pregunta, no sé si alguien más tenga una pregunta. Pilar, en relación con ese último tema, estamos en una época que con la pandemia solamente se aceleró, que es el de la permanente conexión. Vivimos totalmente acosados en medio de ese mundo en el que a su vez queremos vincularnos con la gente, con todo el mundo, en las redes sociales, recibir muchos likes, vivimos pendientes del chat, interrumpimos lo que estamos haciendo para ir y mirar lo que está sucediendo, el mensaje que nos pusieron, la noticia última que está, digamos, circulando. ¿Cómo hacemos para afrontar esa situación que nos crea caos, insatisfacción y que nos produce a muchos muy poco de felicidad? ¿Cuáles serían como algunas claves para poderla afrontar? Entonces, mira, les voy a compartir aquí algo para que lo puedan ver. Hay una cosa que nosotros conocemos como bienestar digital. ¿Y eso qué es? El bienestar digital trae toda esta cantidad de información. Trae manejo de las emociones, salud mental, salud física, trae temas de productividad y creación de nuevos hábitos, por decirlo así. Entonces, aquí digamos que, si se dan cuenta, hay muchísimas personas que les están dando una cosa que conocemos como el síndrome de burnout, que es un agotamiento mental, emocional y físico. Y es porque nosotros no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo hiperconectados. Y ese exceso de hiperconectividad lo que está generando es un desgaste. Entonces, ¿uno cómo se da cuenta que está desgastado? Pues porque se siente agotado, o tiene una actitud súper cínica ante la vida, o está desmotivado, siente insatisfacción, o está teniendo problemas de salud mental o salud física. Entonces, a uno ahí que se da cuenta. Aquí algo muy lindo para que ustedes vean. Este es una investigación que hizo Microsoft sobre qué pasa con una persona esta es una persona que se la pasa en redes sociales o en el computador sin descansos, y esta es una persona que se la pasa en el computador con descansos. Entonces, si se dan cuenta, aquí está, le pusieron unos nodos al cerebro. Esta es una persona en azulito, los que no tienen estrés, y cómo se va incrementando el nivel de estrés hasta que ya está demasiado estresado. Entonces, esos son los escaneos que nosotros hacemos cuando estamos haciendo los doctorados. Entonces, resulta y pasa que esta persona, si se dan cuenta, que está en una reunión, pasó a otra reunión, pero tiene entre reunión y reunión, tiene descansos, tiene momentos como de decir, bueno, ven, vamos a poner aquí un límite, todo el mundo, pausa activa, vayan por su cafecito, tales. Y esta es una persona que no, esta es una persona que, si dieron cuenta, está aquí como medio verdecito, acá se pone más rojo, aquí ya va a empezar a enfermarse, aquí también ya le va a dar burnout, y acá porque vuelve y toma como un color muy parecido al del inicio, porque aquí la cabeza ya hizo control al suprimir, o sea, ya definitivamente se bloqueó. Y ya dijo, ¿saben qué? Ya no me importa esta reunión, no voy a poner atención, ahí hasta luego, yo ya, o sea, estoy físicamente, pero mentalmente ya me fui, o estoy en otro tema, o ya no puse atención, pero me desconecto.
Entonces, esta persona va a tener una tendencia a enfermarse muchísimo más alta que los otros. Entonces, cosas que uno puede hacer para evitar todo esto. Lo primero y muy importante es aprender a poner límites. Es que nosotros no nos enseñaron a poner límites en la vida. Entonces, como no nos enseñamos a poner límites, entonces no somos conscientes, bueno, ¿cuánto tiempo llevo yo en el computador? ¿Cuánto tiempo llevo yo en esta red social? De pronto hoy fue que me metí a Instagram y duré 4 horas metido en Instagram. Entonces resulta que todas las redes sociales y todas las plataformas tienen en la parte de configuración, uno le puede poner que ponga unas alertas para que te avise, hey, ya llevas más de 10 minutos metido, salte. Entonces uno le generan como esa conciencia de salirme de ahí. Y lo mismo en el WhatsApp. Ahí uno tiene que empezar a decirle a la gente. Yo, por ejemplo, a todo mi equipo de trabajo lo tengo en WhatsApp corporativo. ¿Por qué? Porque saben que después de 1 hora, si alguien escribe, primero tiene que pagar una multa. El que escribe después de las 5 de la tarde en los grupos de WhatsApp tiene que pagarle crepes a todo el mundo, número uno. Y pues una cosa es pagarle crepes a 5 y otra cosa pagarle crepes a 30, ¿no? Eso es ahí como que la cosa está diferente. Entonces, ahí yo he puesto muchas, así como antes cuando alguien llegaba tarde, le tocaba dar un dulcecito, después aprender a poner límites digitales, porque eso nos va a ayudar a que la gente entienda que ahí después de unos horarios de trabajo yo no debería estar conectado ni recibiendo mensajes de WhatsApp, ni recibiendo correos electrónicos el fin de semana, porque nosotros nos hemos vuelto muy irrespetuosos. Entonces, una persona mandando un correo a las 3 de la mañana el sábado. Entonces, ¿pero por qué? Entonces la gente dice, no, Pilar, pero es que yo tengo la super idea y cómo no voy a mandar el correo. Pues entonces hay una opción que dice programar. Entonces tú lo que haces es programas para que le llegue el lunes en horario laboral. Pero la gente dice, no, es que yo le escribí el fin de semana, pero no era para que me respondiera. ¿Quién en esta vida a su jefe le escribe el domingo a las 3 de la mañana? Ve el correo al otro día domingo, ¿quién no le va a responder? Obvio le responden. Entonces estamos acostumbrando a la gente que sea irrespetuosa y a no poner límites. Y poner límites a veces pareciera que fuera como si no fuera una mala persona. Ay, no, entonces no es buen trabajador. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que hay unos horarios de trabajo y hay unos horarios de descanso. Y si yo respeto mis horarios de descanso, voy a poder ser más productivo. Es que es un tema también de inteligencia productiva. Entonces, ahí hay muy interesante es que nosotros con todo este tema de las redes tenemos que aprender a poner límites digitales. Y eso incluye la familia cuando vamos a almorzar y todo el mundo con los teléfonos. ¿Para qué necesitan el teléfono en la mesa? Todo el mundo fuera el teléfono. Acá todo el mundo que va a la mesa tiene que dejar el teléfono, si no paga penitencia. Entonces, uno tiene que aprender a hacer unas dinámicas en las que volvamos a conectarnos y que tengamos momentos offline, fuera de línea. Entonces, esa es una súper recomendación, límites digitales, eso le llamamos así. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra preguntita? Quería compartirles aparte del libro de Deja de ser tú de Joe Dispenza, hay un libro que les súper recomiendo, que es este. Se llama Grit. Grit es determinación. Es un libro, cuando les decía sobre la determinación, que es la mezcla entre la pasión y la perseverancia, este es el libro que trata sobre eso. Y le hace a uno un test de determinación, qué tan determinado eres para cumplir metas y sueños, y después le enseña a uno cómo convertirse en una persona determinada. El estudio que hizo ella es doctora de la Universidad de Pensilvania en psicología positiva, y el estudio que hizo lo hizo con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, súper interesante. Entonces se los voy a poner acá también por el chat. Para los que quieran adquirir el libro, es un súper recomendado, aparte de obviamente el que estábamos comentando ahorita, de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Este se llama Grit y es de Angela. Se lo súper recomiendo y yo lo compré en Busca Libre, entonces en Busca Libre lo encuentran súper fácil. ¿No hay más preguntas por ahí? ¿No? Sí, de pronto por aquí, Rodrigo, buenas Dale, tardes Giovanni. para todos. Dale. Gracias, muy amable. No, Pilar, muchísimas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante todo lo que nos has explicado. Yo de pronto quería entender algo, porque yo te veo muy joven, yo te sigo, digamos, mucho a través digamos, de lo que escribes en los diarios, y me imaginaba una persona muy mayor, y veo que eres muy joven, y me inquieta saber cosas, porque finalmente dijiste que pasaste hace 8 años pues, por una
desmotivación laboral complicada que te hizo cambiar un poco tu vida. Entonces, entender un poco ese contexto, qué fue un poco para entender qué fue lo que pasó y definitivamente si hoy miras hacia atrás y revisas eso que cambiaste, te ha hecho sentir bien, tu sonrisa pues lo manifiesta, pero quisiera como compartirlo un poco y si nos cuentas a todos y muchas gracias, Pilar. Muy amable. Gracias, Giovanni. Sí, yo sé que tengo un Botox natural, yo le llamo Botox natural, pero si ahorita tengo 38 años, yo, bueno, siempre trabajé como abogada y lo que hice desde que salí de la universidad hasta los 28 años, me dediqué a todos los temas de derechos humanos. Entonces, cuando estaba trabajando en temas de derechos humanos, porque empecé a trabajar desde que estaba en la universidad y trabajé en la OEA, y después en la Comisión Nacional de Reparación, pues me tocaba hacer mucho seguimiento a casos de excombatientes pues de todo este tema que tuvimos nosotros aquí. Me tocaba ver víctimas, hablar con las víctimas y pues obviamente era un trabajo muy difícil porque me tocaba ver pruebas y me tocaba ver videos de las cosas que les hacían a las víctimas. Entonces creo que en esa época vi el lado más oscuro, más horrible del ser humano. O sea, cosas que uno dice, pero ¿para qué grababan esto? Cosas así súper tenaces, y como era mucho video, mucha prueba en video, entonces empezaba eso a calarle a uno, porque cuando uno ve tanta imagen así, a uno se le corre la teja. Entonces ya llegaba, tenía unos niveles de estrés horribles y de ansiedad, entonces ya salía a la calle pensando que me estaban persiguiendo, que me estaban observando, que a mí me iba a pasar alguna de las tragedias que estaba viendo en los videos y los que escuchaba en los juicios y todo esto, entonces horrible. Entonces llegó un momento donde tenía que decidir entre mi trabajo o yo, o sea, pues sí, o sea, o decides entre tu trabajo o tú, porque ya el nivel de ansiedad era tan alto que eso me llevó a 6 meses de insomnio. O sea, y cuando una persona no duerme, te lo juro que dan unas ganas de botarse por la ventana, una cosa muy loca. Entonces estaba muy mal. Y obviamente en esa época también pues era como cualquier abogada muy psicorrígida, muy metódica. Bueno, eso me sirve para el doctorado que estoy haciendo ahorita en psicología, pero era muy metódica. Y eso sí, siempre toda mi vida he sido muy curiosa por el aprendizaje. Todos los años, yo desde que me gradué, ha sido maestría o especialización o curso, certificación, y ahorita pues estoy haciendo el doctorado, pero porque dentro de mis fortalezas, si uno va a las fortalezas de Martin Seligman, una de las fortalezas que tengo ahí es que tengo una cosa que se llama el amor por el estudio. Entonces, para mí estudiar y estar escribiendo libros es la forma en la que yo empiezo como a organizar la información. Es como la forma en la que mi cabeza organiza la información. De hecho, mi primer libro lo escribí a los 8 años, que se llama Sueños, y era un libro sobre historias de transformación personal, pero era para niños. Entonces, en esa época que me dio esa crisis tan horrible, yo hubo un momento en el que yo me acuerdo que estaba con mi jefe de la OEA y vi un video de una cosa que habían hecho, y el video, te lo juro, duró 5 segundos, no tenía audio, pero yo lo que vi ya fue suficiente y yo fui y le dije a mi jefe, no puedo más, o sea, ya, no puedo más, yo me voy a enloquecer acá, yo no puedo trabajar aquí más, y renuncié. Y en ese momento abrí pues mi empresa de consultoría. En esa época pues solamente sabía derechos humanos, entonces abrí mi empresa en temas de derechos humanos y empresas. Entonces me empecé a meter por el lado corporativo y ahí me di cuenta que yo no sabía mucho sobre las empresas. Entonces ahí fue donde hice el MBA y la maestría en la Universidad de Miami, y yo viajaba, iba y venía. Y en ese entonces, pues para salir de esa crisis tan horrible del insomnio, me leí el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza, y ese libro hacía una introducción a la meditación. Y yo me acuerdo en esa época, pues como buena abogada, pues, que de empezar a meditar, ahora no me digan que un zen y ya toda mi vida se cambió, pues sí. O sea, yo no creía en nada de eso, yo era como nada de que ver con eso, pero en la medida en la que empecé a practicarlo y después empecé a investigar sobre el tema, a leer cuánto paper de las universidades en temas de meditación, a John Crowat de la Universidad de Massachusetts, todo el que se me atravesaba yo leía, y empecé a practicarlo y empecé a hacer una meditación muy profunda que se llama meditación trascendental. De todas las meditaciones, esa es la meditación más profunda. Y eso hizo que yo empezara a dormir muy bien, obviamente empecé a comer de una forma diferente. Tuve a 2 médicos que me hicieron el acompañamiento, un neurocientífico y una médica bioenergética, y empezamos a ver la parte química del cuerpo mío, cómo funcionaba, eso entonces empecé a compartirlo con los demás, y cada vez que yo podía, pues compartía información, y eso empezó a hacer que en ese compartir
empezó a crecer el nicho de toda la parte de felicidad corporativa y haciendo la maestría del MBA en Miami, conocí a gente y empecé a compartir información y ser abogada ya se quedó como si fuera un hobby y ya lo otro como que empezó a jalar más y pues yo me dejé llevar, digamos que por lo que llamamos el propósito de vida y hacia donde la vida me quería llevar por ese aprendizaje que había tenido. Entonces, ese fue el salto, esa fue la forma en la que salté, pero eso sí, obviamente desde ese entonces hasta ahorita, todos los santos años de mi vida, yo estoy haciendo un curso, una certificación, algo, porque eso me ayuda a mí a obtener información, a entenderla, a llevarla a la práctica y a compartirla. Y así ha sido como yo me he dado cuenta que he empezado a crecer en muchos ámbitos de la vida, pero en realidad es eso, en realidad es una forma en la que uno puede ayudar a los demás a través de uno también ir viviendo la información, porque uno pues puede leerse muchos libros, ¿no? Por eso hay un libro que escribí que se llama No leas, haz, pero es porque a veces uno lee mucho libro, ve mucha película, pero no lleva nada a la práctica. Entonces la idea aquí, digamos que todo lo que yo les comparto y lo que les voy a compartir mucho, sobre todo en la aplicación que sale en noviembre, van a ver que esos solamente son videos de actividades, estos son herramientas, actividad, es para que la gente ponga todo en movimiento, porque en la cabeza se nos queda mucho o a veces se nos olvida la otra mitad. Pero cuando lo ponemos en movimiento, hacemos cosas muy divinas. Por eso, lo que les compartí ahorita de la llamada de gracias por existir, esas de esas actividades que uno dice, oiga, yo hice esto y a mí me pasó algo después de eso. A mí me pasó algo después de eso. Entonces, uno dice, wow, yo puedo hacer cosas que de la nada me transforman la vida. Entonces, y la idea pues es poder compartir lo que me ha servido a mí, lo que le ha servido a mi equipo de trabajo con los que he testeado las metodologías. Obviamente ahorita para el doctorado pues estamos recopilando una cantidad de voluntarios para todas las actividades nuevas que nos toca testear me toca testear para las investigaciones del doctorado. Pero pues uno, en la medida en la que uno lee, analiza y pone en práctica y investiga y dice, esto es súper chévere, esto funciona, o esto no es chévere, esto no funciona, ahí se puede dar uno cuenta de cosas muy interesantes que pueden pasar. Entonces, yo les súper recomiendo es que estén todo el tiempo aprendiendo, o sea, modo aprendiz. Que uno diga, ay, no, yo llevo 30 años en la empresa, me gustaría que llevaran 30 años, pero que dijeran, hoy es mi primer día en la empresa. Porque cuando uno dice que es mi primer día, entonces uno se vuelve curioso, conoce gente nueva, vaya a hablar con alguno, aprende algo nuevo, ahí se mete al área donde nunca se había metido a investigar allá cómo es que hacen las cosas y no se vuelve a veces uno, porque uno a veces dice tantos años de experiencia, no se vuelve como un musgo como en la pared, como que nadie lo mueve. La idea es que uno esté todo el tiempo como en movimiento y eso le da a uno, pues por lo menos a mí, mucha satisfacción a nivel personal y profesional. Entonces, y por eso escribo para las repúblicas, porque leo mucho, un poquito. Entonces, muchas gracias, Giovanni, por tu pregunta. A ti, muchas gracias, Pilar. Excelente, muy, muy amable, gracias. Hernán está diciendo muchas gracias por compartir y por hacerlo de forma tan especial. Ojalá nos veamos de nuevo. Muchas gracias también, Hernán, súper. Bueno, yo creo que vamos terminando. Igual yo les grabé esto para que ustedes lo puedan ver, lo puedan compartir. Si quieren ver el video de Gracias por Existir, está en YouTube. Si quieren compartirlo con la gente, buscan Pilar Ibáñez, Gracias por Existir, y ahí ya ese es el video y se lo pueden compartir con la gente. ¿Listos? Yo creo que voy a parar por aquí la grabación y pues espero poderlos ver en una próxima ocasión. Pilar, muchas gracias. Dale. Gracias.